¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Ganó el Madrid en la Copa del Rey, pero no lo parece, no lo parece. Viendo lo que se ha escrito, lo que se ha dicho y lo que se ha visto, la verdad es que más parece un funeral que realmente la celebración de una victoria y una clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey. Pero ahora entramos en materia. Entramos en materia. Antes, como siempre, os quiero recordar que nos ayudáis mucho con los comentarios al final de este vídeo, que si le das like también nos ayuda mucho. ¿Qué os voy a contar del tema de hipear? Que ya sabéis que después de darle like, sobre todo en móviles y en tablets, os aparece ahí una pestaña en la que os anima a hipear el vídeo. Y sobre todo eso, si es la primera vez, pues suscribiros, porque así estaréis informados de cada vez que estemos en directo, que sabéis que hacemos directos todos los días de lunes a jueves desde las 12:30, 12:45 hasta las 3:30, 4 de la tarde, y los viernes a partir de las 11 del mediodía. Pero bueno, vamos al tema que nos trae por aquí en este vídeo. Se ha hablado mucho. Y yo he salido, no para desmentir, pero sí también para dar mis informaciones que a veces no estaban muy en consonancia con lo que contaba la gente, ¿no? Se hablaba y se sigue hablando. Evidentemente, ayer al final del partido de la Copa del Rey, pues también se habló de que el equipo no había jugado bien, que si Alonso no había estado del todo acertado, pues dándole, por ejemplo, 90 minutos a Kylian Mbappé. Por cierto, lo escuché muy poco. Iba a decir, no lo escuché muy poco en torno a que si Lamine Yamal tenía que haber jugado tanto o no en el partido ante el Guadalajara. Tampoco escuché pues muchas críticas al juego del Barça y que en el minuto 70 todavía estuviera empatado a 0 con el Guadalajara. Bueno, pues todo eso que no lo escuchamos en el partido Guadalajara-Barcelona, lo hemos tenido que oír a la hora de analizar el partido de la Copa del Rey, que, repito, si no vemos el partido, si no escuchamos nada, si descendemos como si fuera un marciano a la Tierra, nos encontraríamos con que el Madrid había caído eliminado, que es un desastre, y que Alonso ya ni tan siquiera regresó con el equipo porque lo cesaron nada más acabar el partido en Talavera de la Reina. Pero es con lo que tiene que seguir navegando Alonso y con lo que tiene que seguir navegando el Real Madrid, con estas velas. No hay otras para que el barco vaya desplegando y vaya caminando hacia los objetivos que se ha marcado Xabi Alonso y el Real Madrid, que es ganar títulos, y el primero que está ahí a la vuelta de la esquina es la Supercopa. Pero como decía, a lo largo de estas semanas, han surgido diferentes informaciones de que se la jugaba en un partido, que se la jugaba en otro, y en los últimos días la información se centraba más en si iba a llegar a la Supercopa Alonso o no iba a llegar a la Supercopa. Se ha hablado de sustitutos, se ha hablado de los partidos en los que se la jugaba. Es verdad que muchas de las informaciones al final, afortunadamente para Alonso y afortunadamente yo creo que para el Real Madrid, no se han ido confirmando. Se habló, ya sabéis, al principio de que se la jugaban en el partido del Barça ya. Era el primer partido serio después de tropezar contra el Atlético de Madrid y de tropezar contra el Paris Saint-Germain en el Mundial. Se decía, bueno, cuidado, que si contra el Barça vuelve a tropezar, ya en el club empieza a haber dudas sobre la continuidad del técnico en el partido del Barcelona. Bueno, afortunadamente se ganó, se jugó bien, pero surgió el tema Vinicius y ahí ya se desataron todos los rumores, ya las informaciones en torno a si había perdido la autoridad o si no la había perdido, si el club le tenía que haber reforzado o no le tenía que haber reforzado. A partir de ahí ya se rompieron amarras, seguimos con el tema del barco y de la vela, se rompieron amarras y un día sí y otro también, una semana sí y otra también, se hablaba de que Alonso se la jugaba porque además coincide
el affair Vinicius con que el Madrid entra en una crisis de juego y de resultados que provocó que después de llevar 5 puntos de ventaja al Barcelona, pues en estos momentos esté a 4 puntos del equipo barcelonista. A partir de ahí empezaron todos los rumores, se ponía en duda la continuidad de Alonso, se hablaba de que si no se le ganaba al City, pues no iba a continuar. Se habló después de que en el partido del Celta, si se perdía, o antes en el partido del Celta, que si se perdía, pues él tampoco tenía la continuidad asegurada Alonso. Incluso a final de la pasada semana se contó que aún ganando al Alavés, la continuidad de Alonso estaba en el disparadero. Bueno, pues se ganó y Alonso se sentó ayer en el partido en la Copa del Rey. Pero es verdad que las informaciones que yo he ido recibiendo también han sido cambiantes o han ido cambiando. Y en los últimos días doy por cierto que hay mucha gente dentro del club que está, no sé los motivos, bueno, alguno de ellos será pues eso, de que los resultados no acompañan y se ponen nerviosos. No se ponían tan nerviosos el año pasado cuando estábamos en la misma situación o peor situación, por ejemplo, en la Champions, pero mucha gente alrededor de Florentino le está diciendo y le está pidiendo el cese de Alonso porque consideran que de no cesar a Alonso la temporada va a ser complicada y que va a ser casi imposible el ganar algún título. Y ahí han ido surgiendo los nombres, ¿no?, de posibles sustitutos de Alonso. Se habló de Jürgen Klopp, incluso me cuenta gente, bueno, nos lo contaba ayer Miguel Látigo Serrano, que había habido una conversación, un acercamiento, no de Florentino Pérez directamente, pero sí de alguien muy cercano a Florentino Pérez, que intuyo que puede ser José Ángel Sánchez, por órdenes de Florentino Pérez, evidentemente, que había hablado con Jürgen Klopp y este había desistido del ofrecimiento que le había hecho el Real Madrid. También nos contaba ayer Miguel Látigo Serrano que se había hecho, y esto lo había hecho ya el propio Florentino Pérez, un acercamiento con Zinedine Zidane para preguntarle si estaría dispuesto a volver a coger por tercera vez al Real Madrid. Y con todo el dolor, porque la relación vuelve a ser buena, Zidane le comunica a Florentino que, bueno, que lo que muchas veces hemos dicho, es imposible que vuelva a Zidane porque tiene ya un compromiso, si no firmado, si apalabrado, con la Federación Francesa de Fútbol para hacerse cargo de la selección cuando acabe el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por tanto, roto ya esa posibilidad, esas posibilidades, había que mirar ya para la casa porque no había muchas otras opciones e incluso se llegó a hablar del ex seleccionador alemán, pero todo eso yo creo que ha formado más parte de la rumorología que de la realidad. Llegados hasta aquí, pues todos dábamos ya por hecho que si al final los malos, entre comillas, se salían con la suya y conseguían convencer a Florentino para que cesara a Alonso, pues el sustituto natural iba a ser Álvaro Arbeloa. Esa información chocaba y me choca. ¿Por qué? Porque, hombre, Arbeloa tiene unas ideas parecidas a las que tiene Xabi Alonso. Son más o menos de la misma escuela. Tienen una relación personal muy cercana. Eso no impide, evidentemente, son profesionales y cada uno tiene que elegir su camino. Y si, igual que cuando a Alonso le ha llegado la oportunidad de entrar al Real Madrid, si le llega Álvaro Arbeloa, por muy amigo que sea de Alonso, pues lógicamente yo creo que tiene que aceptar la propuesta si él se considera preparado para hacerse cargo del primer equipo, y no creo que Alonso le enfadara el hecho, le separara de Arbeloa el hecho de que éste aceptara ser su sustituto. Otra cosa es que lo llevara a escondidas, que Álvaro no se lo contara a Xabi Alonso cómo están las circunstancias, que viniera hablando con el club de esta posibilidad desde hace semanas y no se lo dijera a Alonso, pero creo que ese no es el tema y creo que si le llega la propuesta a Arbeloa, Alonso va a ser el primero en enterarse. Pero
Ayer, mientras estaba en el programa de COPE, eso alguna vez me ha pasado, ¿eh? Alguna vez me ha pasado. Y yo no me callo nada, no me callo nada. Mientras estaba en el programa de COPE, me envía alguien que en su día estuvo vinculado a un club de segunda división, en la dirección deportiva, alguien que también ha estado en la representación de jugadores y entrenadores, me llega una información en torno a un posible sustituto para Xabi Alonso. Bueno, a veces esas informaciones están muy contrastadas y otras no están nada contrastadas. De hecho, como yo no lo he podido contrastar y como ayer en la inmediatez tampoco, dije, yo cuento lo que me dicen, pero ni le doy más veracidad o menos a la información. Sé que quien me lo cuenta, pues es alguien del que me puedo fiar, que no me llama para intoxicarme, pero me parecía y me sigue pareciendo tan surrealista que digo, bueno, vamos, surrealista y a la vez es, y a la vez encajan piezas, encajan piezas. Y me explico. El nombre del que me hablan es un entrenador que en el día de ayer sale una información desde Brasil que ha dejado de ser entrenador del equipo que dirigía en el campeonato brasileiro. Creo que ya sabéis de quién hablo, ¿eh? Ya sabéis de quién hablo. Se habla, y hasta podría leeros casi la información, cómo me llega la información en el día de ayer hablándome de ese tema. Mira, os lo leo. A ver. Un momento. A ver. Vale. A ver. No estoy buscando tensión, ¿no? No estoy buscando ningún tipo de tensión. A ver. A ver si. Es que tengo. Nos intercambiamos varias cosas y de pronto, en esa conversación que estábamos manteniendo, dice. Bueno, hablamos de un poco de Xabi Alonso, de la trayectoria. Dice. ¿Y Davide? Si es al final el elegido, que te repito, me parece mucha puñetera casualidad lo que de que dimita hoy y que esta mañana me dijera eso un agente amigo mío. Y también lo hizo bien en el Botafogo, que los metió en la Libertadores. Me parece mucha puñetera casualidad. Me hablaba antes, es que después esto es una ampliación. Esto es una ampliación. Eso es una ampliación de la información. A ver. A ver. Ah, bueno, porque eso me dice, ojo a esto si es cierto, ¿vale? Y entonces me manda una captura de la información en la cual se dice, David Ancelotti ha comunicado a Botafogo que abandona el cargo de entrenador. Deja el equipo clasificado para la Libertadores. Primera experiencia muy interesante es de As Gabilondo, ¿vale? Un buen técnico queda libre, ¿vale? Y entonces este amigo me manda esta información que le había llegado, que David Ancelotti, que es el nombre que surge, David Ancelotti podía ser uno de los que sustituyan a Xabi Alonso si definitivamente el club se gane o se pierda ante el Sevilla, porque seguimos otra vez con lo mismo, se gane o se pierda contra el Sevilla, es cesado como entrenador del Real Madrid.
Minutos después de dar yo esta información o lo que me había llegado en la COPE, mi amigo Juan Gato también me escribe y me dice: mira, esta misma esto mismo que tú has dicho ahora, dice, le mandé yo un WhatsApp a Paco González el día 11 hablándole de la información que me había llegado en torno a Davide Ancelotti. Y es que estaba en la lista de los posibles entrenadores para hacerse cargo del Real Madrid. La verdad es que yo lo decía en la COPE y lo digo aquí. Las piezas me encajan, ¿eh? Las piezas me encajan y me explico. David Ancelotti es un técnico que en su etapa en el Real Madrid ayudó mucho a su padre, a Carlo. Es un técnico bien visto en las estructuras burocráticas del Real Madrid. Consideran que es un entrenador, no digo mejor preparado, un entrenador, al igual que sucede con Alonso, con Arbeloa, con el libreto más actualizado, que muchas de las decisiones que tomó Ancelotti fueron tomadas por consejo y por insinuación de su hijo, que algunas que no se llegaron a tomar fueron por la cabezonería de su padre, de Carlo, pero que lo que le pedía al cuerpo a Davide, pues cuando partidos estaban trabados, cuando partidos estaban complicados, es tomar decisiones. Y si es que no se tomaron fueron porque Carleto no estaba por la labor. Que es verdad que está bien visto dentro de ese vestuario. También es cierto, y lo he dicho muchas veces, los papeles de los segundos son mucho más fáciles que los primeros con respecto a la relación con los jugadores. ¿Por qué? Porque siempre digo que el segundo entrenador tiene que ser, digamos, el enlace entre la plantilla y los jugadores y por tanto no tiene que traicionar al primero y hablar mal de él, pero sí tiene que escuchar las quejas que le puedan llegar de los jugadores que están descontentos en la plantilla. O sea, digamos que el papel del segundo es el de hombre bueno. El malo ya lo hace el primer entrenador, que no es el caso de Ancelotti porque hacía lo que querían los jugadores. O sea, con lo cual tampoco... Ahí había dos hombres buenos, no había ninguno malo, ¿eh? La película nos faltaría el feo y el malo, porque el bueno ya lo teníamos. Bueno, el feo igual también lo podemos encontrar en ese cuerpo técnico que tenía Ancelotti. Entonces, todo eso encaja. Todo eso encaja. Encaja también que es un hombre bien visto, como decíamos, en las estructuras y por parte de Florentino Pérez. Que sería darle continuidad un poco también, por el carácter, por la forma de ser, aunque cada uno es como es, a esa relación que existía, o esa muy buena relación que existía entre Ancelotti, Carlo y Florentino Pérez. Es también un entrenador que lógicamente pues se va a adaptar a lo que tiene. No creo que pida o tenga muchas exigencias. Si el club dice que con lo que tenemos hay que tirar, pues como hizo su padre, lo va a hacer. Y después hay algo que también juega a favor de él, que todo lo bueno que se apuntaba y se hablaba de él como segundo entrenador, eso después lo tienes que confirmar como primero. Y la verdad es que lo ha hecho bien, no lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal en el Botafogo. Me parece que ha acabado la temporada, no sé si ganando los últimos 11 partidos. Empezó titubeante, pero eso también es normal cuando alguien llega a un equipo y sobre todo cuando tiene el papel ya de responsabilidad de ser el primer entrenador. Pero es verdad que tenía contrato hasta el 2026, que incluso le habían ofrecido ampliarlo
Y es muy sintomático, es muy llamativo, y por eso yo le doy cierta parte de veracidad a esa posibilidad de que Davide Ancelotti pueda ser el sustituto de Alonso. ¿Estoy diciendo con ello que se van a cargar a Xavi Alonso, gane o pierda contra el Sevilla? No, no. Lo que estoy diciendo es que en esa lista que parecía ya cerrada en torno a Álvaro Arbeloa, hay que apuntar otro nombre. Si finalmente el Real Madrid decide prescindir de los servicios de Xavi Alonso. Y ese nombre es David Ancelotti. Descartados los que ya están descartados, David Ancelotti entra en una lista en la que ya no solo está Álvaro Arbeloa, sino también está el técnico italiano hasta hace 4 días del Botafogo. Insisto, sé que hay mucha gente interesada en que Alonso no siga. Hablo de gente del club. Sé que hay mucha gente que va a seguir haciendo leña después del partido de ayer. Tampoco sé lo que esperaban. Evidentemente, fue un partido de Copa del Rey entre un equipo de muy inferior categoría contra un equipo campeón de Europa, con lo cual vimos el partido del Atlético Baleares contra el Atlético de Madrid, tampoco difirió mucho de lo que hizo el Madrid contra el Talavera, que dominó todo el partido y que, bueno, que tuvo alguna ocasión. Bueno, es que eso ya lo he visto. Es que eso ya lo he visto con el Alcorcón, cuando estaba en Segunda B y eliminó, después de golear en casa, pues también en el partido del Bernabéu, pues logró un buen resultado y cayó eliminado esto. Lo vi también con el Toledo. Con el Barça no es que estuviera para tirar flores, pero bueno, conociendo a mis clásicos y esos que mal asesoran a Florentino Pérez, seguro que lo de ayer lo van a aprovechar para decir, ves, es que si es que no jugamos a nada, si es que esto es irrecuperable, que lo mejor que puedes hacer es cargarte a Alonso, que es un tío que además te puede llevar la contraria, que no es un tipo del que te puedas fiar. Bueno, todas esas barbaridades que se le dicen que si el equipo está mal preparado físicamente, que así puedes recuperar a Pintus. Por cierto, otra pieza que también encaja, se habla mucho de, o uno de los motivos que le hacen llegar a Florentino Pérez es el gran número de lesiones y la mala situación física del equipo. Que yo no digo que no sea preocupante. Si yo he venido diciendo de que lo de las lesiones es preocupante, vengo diciendo también que a lo mejor puede influir el tema de la preparación física, pero no porque sea mal preparador físico el que tiene Xavi Alonso, porque es el mismo que tenía en el Bayer Leverkusen y iban como motos y no había lesionados. Yo creo que lo que habría que analizar es el por qué llegan esas lesiones y por qué el equipo parece que físicamente no está al 100%. Eso es lo que habría que analizar. Y seguramente no es un problema de la gestión que haga el preparador físico, sino de otros motivos, pues por ejemplo, la poca o nula pretemporada que ha tenido el equipo o la cantidad de partidos que lleva en un año natural el Real Madrid. Pero bueno, pero que eso también es otra pieza que encaja, porque hay quien dice, olvidándose de lo que pasó el año pasado, que también por estas fechas había un montón de lesionados, que otra de las cagadas que ha hecho Alonso es no contar con Pintus. Y como Pintus además lo fichó Florentino Pérez, lo recuperó Florentino Pérez y se lo impuso a Ancelotti, pues Davide seguro que aceptaría de buen grado la incorporación o la reincorporación otra vez de David Ancelotti, que hasta ahora pues, es una figura decorativa en el club. Bueno, pues todo esto, con toda esta mezcla, con esta, como diría en Cataluña, con esta barrecha, pues sale la posibilidad de que en la lista de candidatos para sustituir a Xavi Alonso aparezca
el nombre de David Ancelotti. ¿Qué os parece? Dejar comentarios.